una excelente, encantadora visita y veremos qué nos trae muy interesante para contar. Ahora paso el micrófono a... Hola, gracias. Buenos días, queridos oyentes. Tengo el gusto y el honor de recibir con todos ustedes. Para mí es un lujo que esté esta visita que luego le vamos a contar quién es. Por ahora va a ser una sorpresa. Nosotros estamos muy contentos, yo personalmente muy entusiasmada, esperanzada que esto les guste a ustedes también. Bueno, le paso el micrófono a Eugenia. Hola Eugenia, buenos días. Buenos días. Estamos en versión en vivo. Colocá versión radio y listo. Te paso la voz a mi compañero Néstor. Buenos días, yo soy Néstor y voy a contarles algo que nos está pasando a todos. Estoy viendo desde aquí que tenemos un cielo muy amenazante, un día que amaneció bastante gris, con temperatura media de 14 grados, promete 18 para la tarde, pero lo bueno es que según el pronóstico extendido no tendremos agua por los próximos 8 días. Es un día realmente de otoño y le devuelvo la palabra a Mirta. Bueno, nuevamente con ustedes les pido por favor que nos esperen con una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, nuevamente con ustedes, querida Daniela, ¿qué te puedo decir? Tenemos ese lujo de tenerte y yo tenerte tan cerquita como siempre. Quería que nos cuentes, que te presentes, quiénes sos, que es no cualquier cosa, sino un lujo, lo querida que sos por tus propios compañeros. Bueno, porque te agradezco tanto halago. Te lo mereces. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Luber, yo soy la directora del programa de ayuda a sobrevivientes del Holocausto que gestiona la Fundación SEDACA. No sé si quieren que cuente un poquito. Este programa es un programa que nace en el año 2000, que fue cambiando a lo largo de los años, atiende a todos los sobrevivientes que encontraron refugio en la Argentina, en cualquier lugar del país, y somos el único programa que los acompaña a tener una mejor calidad de vida, que es a lo que nos dedicamos, a su presente, a que sus vidas sean un poquito mejor y trabajamos para que su bienestar hoy sea el eje de sus vidas. Esta fundación se creó hace muchos años. Yo trabajé, mi nombre es Frida, yo trabajé durante 15 años en la Asociación de Sobrevivientes de la Persecución Nazi Sherita Peritá. Ahí se gestó la fundación, no la fundación, sino la segunda generación, para que no quede en el olvido el Holocausto.
fue creada con la intención de los hijos que prosigan la historia, y así fue gestándose lo que después llegó a ser actualmente la fundación. Empezó con pocas personas, los hijos de sobrevivientes que ya eran mayores. Yo trabajé desde el año 85 hasta el 2000, que ahí realmente fue donde empezó con empuje la fundación. Así que entró por una donación la sede que hoy tiene, y bueno, vamos todavía adelante con todo éxito. Daniela, disculpa que vuelva a preguntarte. ¿Cómo surge el deseo de la formación de lo que hoy podríamos decir que es el único en el país, que es el Museo del Holocausto? Porque en esos momentos ningún judío pensaba que se podía llegar a realizar. Bueno, gracias por la pregunta, Eugenia, y voy a hacer una aclaración. Esto no es cuando se fundó el museo, sino cuando se gesta el programa de ayuda a sobrevivientes del Holocausto. El museo es otra institución que hoy nos presta sus instalaciones para que el programa que gestiona la Fundación SEDACA pueda funcionar. Este programa, respondo a tu pregunta, se gesta en el año 2000, cuando llegaron por primera vez unos fondos del gobierno de Francia para los sobrevivientes que tenían más necesidades económicas en ese entonces. Así que surge, ni siquiera eran personas mayores en ese momento, estamos hablando de 25 años atrás, teníamos algunos sobrevivientes que todavía no habían cumplido 60 años, lo que habla de cómo fue cambiando nuestro programa a lo largo de los años. Esos fondos llegaron a la DAIA, y la DAIA es la organización que elige a la Fundación SEDACA para que administre y gestione estos fondos. Con estos fondos la Fundación crea este programa de ayuda a los sobrevivientes del Holocausto que habitaban en Argentina, en cualquier provincia, y que tenían necesidades económicas. La gestión fue muy buena, y acá hacemos autobombo, pero realmente fue muy buena la administración de esos primeros fondos. Entonces la Claims Conference, que es una organización que administra los fondos de los gobiernos que tienen que indemnizar a los sobrevivientes, nos elige para financiar nuestro proyecto a largo plazo. Y ya con estos fondos y con los recursos económicos nuevos, el objetivo del programa fue cambiando a lo que es hoy, que se ocupa de mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes. Y así es como iniciamos. Sí, perdón. Yo estoy escuchando que vos comentás los inicios de tu actividad en el año 2000. Frida habla del año 85, que comienza, pero la finalización de la guerra fue en el 46, y a partir de esa época empezaron a llegar acá inmigrantes que venían corriendo de lo que quedó, de lo que dejaron después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay posibilidad de saber qué pasó con toda esa masa de gente que huyendo de Europa llegaba a estas costas entre el 46 y el 85, que comenzó a trabajar una asociación para beneficiarlos? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, porque no pudimos hasta ahora responder ni Fundación Memoria del Holocausto, que hablaba Frida hace un rato, ni el Museo del Holocausto, que hoy está trabajando todavía en investigar los números, ni nosotros desde el programa de ayuda a sobrevivientes del Holocausto logramos poder responder cuántas víctimas de la persecución nazi pudieron ingresar a nuestro país. Recuerden que en ese momento algunos ingresaban de manera ilegal. Totalmente clandestina. Exacto, entonces ahí perdimos muchos registros.
Sí sabemos, nuestro programa en los inicios llegó a atender a 800 sobrevivientes. Hoy se calcula que hubo unos 2.000, pero no podemos tener los números ciertos de esto. Hoy hay 158 sobrevivientes en Argentina. A medida que iban llegando, se fueron agrupando en un Farband, que lo que hoy llegó a ser Sherita Pleitá. Cuando yo entré en el año 85, ya estaban agrupados en el Farband, en la asociación. Ya estaban agrupados. ¿Y cuántos eran en ese momento? Perdón, si puedo preguntar. Y serían 300. Serían 300. Tengo entendido que el Barón Hirsch había hecho un movimiento muy importante trayendo sobrevivientes a los que fue derivando hacia ciudades del interior, como así se crearon los famosos gauchos judíos, que eran más de 300 familias enteras que se radicaron en el interior del país y que fueron la base del judaísmo, o que no se perdiera el judaísmo en esta tierra. Sé por comentarios de mi familia que eran muchísimos, y los barcos estaban repletos de refugiados, inclusive en los compartimientos de tercera, cuarta clase, bien en el fondo de los barcos. Por eso te digo, a lo mejor si había algún registro o no. Bueno, si no, capará. Sí, no, registro oficial de todos los que ingresaron no hubo. Por eso te digo, y además hay toda una parte histórica que es la misión del Museo del Holocausto, que no es nuestro objetivo. Por eso les contaba antes que nosotros nos ocupamos de los sobrevivientes en su vida hoy, en su presente, en que tengan un envejecimiento lo más saludable posible y que sus vidas hoy estén rodeadas de bienestar, a pesar de las historias de horror que cada uno atravesó. Gracias. Pero te hago una pregunta. ¿Vos estuviste al tanto de la película que en el año 1987 se gestó y que iban a la casa de los sobrevivientes y grababan para la fundación? De Spielberg, me decís, los testimonios de Spielberg, por supuesto, la mayoría de los sobrevivientes que están hoy en el programa dieron testimonio para Spielberg. Estamos al tanto. De hecho, bueno, hace poquito falleció el último sobreviviente que quedaba en Argentina, que se salvó con la lista de Schindler, y falleció hace poquito Francisco. Pero sí, todos algunos les costó mucho hablar y no han hablado nunca. Y nosotros empezamos a hacer un montón de actividades, tenemos 19 talleres en el programa semanales, y algunos empezaron a hablar recién ahí, con sus pares, con otros sobrevivientes, así que... Francisco Vista es el último que falleció, que llegó a ser presidente de Sherita Pleitá. Sí. Daniela, estamos conversando contigo y es... Nuevamente te vuelvo a repetir, un lujazo. Permitime dar una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Bueno, acá estamos nuevamente, micrófono abierto, y queremos saber si nos podés contar en qué consiste esos 19 talleres que existen ahora en la Fundación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estos talleres se fueron, cada año vamos modificando alguna actividad que los vamos gestando y pensando con los mismos sobrevivientes, en función de sus intereses y de las cosas que a ellos les gustan. Hoy tenemos actividades, 2 talleres diarios a la mañana y 2 a la tarde. Hacemos actividades de coro, de actividad física, tenemos un comité editorial que escribe una revista, un taller literario que en pandemia publicamos un libro, vamos por el 4.º desde que existe el taller, que contiene los relatos de los sobrevivientes, que los invitamos a todos a que los busquen, están en la página, Voces con Historia y Fotos con Historia, de paso el chivo. Tenemos actividades, conversación en inglés, taller de alemán y exploración tecnológica. A partir de la pandemia tenemos muchos talleres que tienen que ver con el uso de la tecnología, pero de antes de la pandemia ya teníamos inclusión digital. Y tenemos una actividad central que se llama Café Europa. Café Europa es una actividad que hacemos todos los miércoles. Este año, por el frío y por algunas otras cuestiones, lo estamos haciendo de manera quincenal. Y es una actividad que se hace en todo el mundo. Es en homenaje a un café que había en Estocolmo, que se llamaba Café Europa, era un bar, que cuando terminó la guerra abrió sus puertas para que los sobrevivientes puedan ir a reencontrarse con otros sobrevivientes, amigos o algún familiar que no hayan visto desde la guerra, y mientras había alguien que tocaba alguna canción y le servían algo calentito para tomar, y en homenaje a ese bar se replica esta actividad que recrea el espíritu de un bar. Es un momento de encuentro donde servimos algo rico, donde siempre hay un artista distinto que viene a ofrecer su show, y sobre todo celebramos el encuentro de los sobrevivientes. Y se dieron historias muy interesantes. Hay primos que se encuentran, la miro a Mirta porque ella es parte de nuestro programa y de nuestras actividades, y hubo historias de amigos que se reencontraron después de 50 años. Así que es muy, muy interesante. Y doy fe de que es cierto porque la pasamos muy bien, inclusive cada miércoles buscan gente que nos ayudan, que nos alegran y animan toda una tarde. Eso realmente es para agradecerlo. Es un desafío enorme hacer eso. Necesitamos de la ayuda de muchos voluntarios. Tenemos un equipo de voluntarios maravilloso que nos acompaña para que todas las actividades las podamos hacer, porque nosotros tenemos que ir a buscar a los sobrevivientes a sus hogares y traerlos. Los traslados son todo un tema porque estamos hablando de un promedio de edad muy avanzado, entonces hay muchas dificultades de movilidad que hay que sortear, pero no hay obstáculos para nosotros. Ahora estamos con un proyecto que se llama Hay Mitzvah, donde los sobrevivientes que no pudieron hacer su bar mitzvah por la persecución y por sus historias de escapada y de huida, no pudieron hacer su bar o su bat mitzvah. Entonces estamos ahora con este proyecto que fue una iniciativa de la comunidad de Dor Hadash, con el rabino Marcelo Bater, haciendo que los sobrevivientes que no pudieron y que quieren hoy puedan celebrar su bat o su bar mitzvah. Una sobreviviente con 100 años va a celebrar su bat, así que sí, nunca es tarde. No, ya lo creo que no. Nunca. Néstor, ¿vos querés hacerle alguna consulta más? No, yo quería hacer un comentario. Tengo una hija en Israel y buscando en el ¿cómo se llama? ¿Dónde está el museo de Yad Vashem? Mi apellido. Apareció alguien
de mucha edad. El problema que me explicaba esa persona, que hay mucha familia mía viviendo en Israel, pero que en cuanto llegaban a Israel cambiaban el apellido. Por eso me fue difícil volver a reencontrarme con algún familiar. Mi padre tenía 11 hermanos y no pude ver a ninguno. Pero el tema es que la costumbre de todos los que emigraron a Israel después del 48 cambiaban el apellido. Vos sabés, Néstor, que eso pasó en todo el mundo, no solo en Israel. Acá también, de hecho, nos pasa que tenemos hermanos y primos con distintos apellidos. Algunos tienen 3, 4, 5 nombres, varios apellidos, varias fechas de nacimiento, porque los fueron inscribiendo de acuerdo a los distintos papeles que fueron teniendo. Mi abuela, por ejemplo, le cambiaron el nombre. Sí, en verdad era Rosita, se llama Reitzla. Y el apellido también, o sea, cuando llegaban al famoso Puerto Inmigrantes, ¿no? Hoy Museo de los Inmigrantes. El Hotel de Inmigrantes. El Hotel Inmigrantes. Bueno, había un cambio, de hecho cambiaban la cédula, el DNI, lo que era el DNI, porque era bastante precario, que llevaban desde en este caso mi abuela de Polonia, y mi abuelo también de Ucrania, pero con mi abuelo fueron más benévolos, no sé qué pasó, porque conservó algo del Jacobo que venía de Ucrania. Antes, perdón, voy a interrumpir un segundito. Antes de proseguir, es muy interesante lo que está contando Daniela Luber. Estamos en vivo. ¿Por dónde estamos en vivo, Euge? Sí. ¿Por dónde estamos? En YouTube, Radio Versión en vivo. Saludamos a todo el público. Ahí estamos en vivo, sí. Son ya las 11 de la mañana prácticamente y estamos compartiendo aquí con Dani Lugar. Dani, vos sabés que hay mucha gente que nos ve, ¿sí? Y que hay mucha gente de la colectividad, hay gente que no es de la colectividad. Y vos ahí dijiste que hay una persona de 100 años que va a celebrar su Bat, ¿puede ser? Así es. Bueno, hay mucha gente que pregunta, ¿qué es el Bat Mitzvah? Porque por lo menos para que la gente sepa y se involucre un poco en esta cuestión. ¿Podés contar un poquito? Sí, ¿querés contarlo vos? No, contarlo vos, que lo vas a hacer mucho mejor. Dale. Bueno, a ver, sí, no es mi expertise, pero tiene que ver con... Lo primero que quiero decir es que esta es una ceremonia que hacen las mujeres a los 12 años, los varones a los 13. No va a tener exactamente el mismo espíritu. Acá de lo que se trata es de celebrar la vida de estos sobrevivientes que no pudieron hacer esta celebración, esta ceremonia donde se le da inicio a la adultez, a la vida adulta de una persona judía. Y nosotros acá con esto lo que queremos hacer es celebrar un poco que más allá de todas las adversidades que han pasado, siguen acá, que recuperan su espíritu judaico. Quiero aclarar esto, hubo muchos sobrevivientes que para poder escapar o sobrevivir fueron criados con otras religiones o como católicos, que tuvieron otras enseñanzas, que no tuvieron educación judía, que se están reencontrando hoy con sus raíces, muchos durante muchos años por temor, por desconocimiento, no hablaron, no supieron sus propias historias. Hay tantas historias como sobrevivientes y la verdad es que lo que nosotros intentamos hoy, si bien nuestra misión no es la transmisión de sus historias, sí nos ocupamos de que ellos puedan hoy fortalecerse y estar anímicamente en condiciones de poder transmitir, porque sus historias son legados para las futuras generaciones y nosotros necesitamos que nos cuenten. Son los últimos testigos vivos del horror y queremos escucharlos de primera persona, así que esta es en parte nuestra misión. No sé si estuviste presente en la primera época, pero vos sabés que hubo una cantidad de sobrevivientes que fue a vivir a Mendoza. Ahí estaba una persona de mi familia, una tía política, y yo estuve en los momentos, bueno, para mí yo era persona joven, un shock fue escucharla contarle a ustedes
lo que ella había vivido en Alemania. Y me acuerdo de una palabra que me marcó. Le preguntaron cómo fue porque de ese Auschwitz muy poca gente se salvó. ¿Y saben lo que la salvó a ella? El saber cocinar comida muy bien. Porque todos los que la rodearon en ese grupo fueron quemados en la cámara de gas. Y ella, como la necesitaban todos los días para cocinar para los jefes, era llamada, y ella creía que la llamaban para pasar a otra vida, y no, era para cocinar. Así que eso muestra cómo el judío siempre que pudo tuvo una especialidad para sobresalir. Y sobrevivir. Y poder seguir viviendo. Y cuando hicieron la película, vinieron, yo estaba presente, cómo ella fue contando toda su odisea, que era parte del trabajo que venía de todas las provincias, no era solo para Mendoza. Bueno, muy conmovedor lo que contás, y lamentablemente hubo muchos sobrevivientes que fallecieron antes de que podamos ayudarlos, sí, acá, y como vos contás, en Mendoza y en un montón de provincias, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, fueron provincias donde hubo muchos sobrevivientes, todavía hay, pero me das pie para contar algo que es muy importante, y ya que estamos en vivo y que por ahí mucha gente nos está escuchando, nosotros seguimos buscando sobrevivientes que no estén hoy en el programa para poder ayudarlos. Y la realidad es que hay muchos que no se reconocieron como sobrevivientes, porque nuestro programa atiende a todas las víctimas de la persecución nazi desde que asumió Hitler al poder en el año 33 hasta que termina la guerra en el año 40.